Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Buenos días. Nos alegra mucho compartir los hermanos juntos en este momento. Vamos a alabar y adorar el nombre de nuestro buen Dios. La canción que vamos a cantar tal vez no la sabe, pero no importa, cierre sus ojos ahí y se va a aprender solo el coro. Quede con nosotros. El resplandor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció a la oscuridad y tiemblará su voz, y tiemblará su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y otra vez, cuán grande es Él. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Señor, tu nombre sobre todo es. Por eso todos tenemos que cantar y clamar al que es dueño de todo y el que es soberano de todo. Gracias, bendito Rey. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dile la última vez, cuán grande es Él. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Dios, tus ojos llenos
llenos de amor. Tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Nosotros somos segundos, Dios. Tú eres el primero y por eso exaltamos tu nombre, Rey. Porque sobre todo el nombre, porque eres alfa y omega, porque eres principio y fin, Dios. Y porque de nuevo, Señor, no se trata de nosotros, ni en lo malo ni en lo bueno, Dios. Todo lo bueno lo has hecho tú y nuestro pecado no anula tu gracia, Dios. Te amamos, Señor. Amén. Bueno, ¿qué tal si abraza a la persona que tiene al lado? Le dice, uy, qué bueno es ver alabando a Dios, alabando a Dios. Es un buen motivo para creer en nuestro Dios, que nos permite estar unidos a pesar de la distancia. Amén, así Juntos, es. pero unidos. Ahí está, juntos, pero unidos. Separados pero unidos. Eso sí, separados, pero unidos. Sí, Eso sí, sí, porque separados. juntos, pero unidos. Sí, yo estoy como... Bueno, separados, pero unidos. Separados, pero unidos. ¿Viste? Esa es la actitud. Bueno, ¿tú recuerdas? Hay una canción que dice, sí, Señor. Sí, me acuerdo. Eso, bien. Sí, ¿Cómo se dice? Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Y amén. Hay un versículo de Biblia, no recuerdo ahorita, dice que las promesas de Dios están en el sí y en el amén. Entonces, todas las promesas de Dios, recuerde que hay algo que realmente Dios las entrega, ya las entregó. Solo nosotros debemos obedecer y confiar, tener la fe, y por eso es el sí Señor. y el amén. ¿Listo? Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y
cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Usted dice conmigo, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén. Sí Señor, sí, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén, amén, amén. En serio, qué bueno es poder alabar juntos. Yo creo en ese milagro que mencionó ahorita Giovanni. Estamos separados pero unidos, alabando el nombre de Dios. Y de la misma manera, separados pero unidos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Muy buenos días, el Señor les bendiga grandemente, espero todos estén bien. Le doy gracias a Dios porque nos podemos conectar y comunicar a través de estos medios, congregar a través de estos medios. Le doy gracias de verdad, Señor, por su grande misericordia y su bondad para con nosotros y podernos conectar. Seguimos con el tema de la fe, y hoy vamos a mirar un pasaje desde el Evangelio de Mateo. Este pasaje lo encontramos en Mateo, en Lucas y Marcos, pero lo vamos a ver desde el Evangelio de Mateo. Y aquí en este pasaje vamos a observar y vamos a mirar la fe de más de una persona, la fe de un hombre que tenía una buena posición, la fe de una mujer quien padecía desde hacía mucho tiempo una enfermedad, y observaremos y miraremos cómo Jesús muestra su misericordia ante la necesidad y la fe de las personas. ¿Qué vamos a estar mirando en esta porción de la palabra? Cómo Jesús muestra su misericordia ante la necesidad y la fe de las personas. Muy bien, el texto que vamos a mirar hoy, que vamos a estudiar hoy, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26. Vamos a leer, amén, amados hermanos. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí dice la palabra del Señor: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró
y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos redarguye y nos habla y nos anima, nos exhorta, Padre Santo, nos lleva a tener cambios internos, nos lleva a que haya transformación en cada uno de nosotros. Te doy gracias, bendito Dios, por esta preciosa palabra, y te ruego que nos hables a todo el que esté conectado, a todo el que vea esta transmisión, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, hablando de una forma clara y dando ánimo a cada uno, exhortando, bendito Dios, al cambio a cada uno. Bendito Dios, trae las palabras a mi mente, trae los pensamientos a mi mente y las palabras a mi boca, Señor, que debo decir en este día. Te lo ruego, Señor, de una manera especial, porque solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús te lo pido, y úsame como ese instrumento que tú quieres, Padre Santo, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces, leyendo el texto nos podemos dar cuenta, y mirando todo lo que está alrededor de este texto, nos podemos dar cuenta cómo Jesús viene haciendo milagros, viene dando enseñanza a sus discípulos, viene haciendo la obra del ministerio para lo cual fue Él llamado, para lo cual Él vino aquí a la tierra. Y Él muestra y hace milagros, pero lo que realmente está mostrando es su misericordia. También deja ver su autoridad y el poder, el control que tiene sobre todas las cosas. Ahí vemos cómo el Señor ha sanado y sana a una mujer y sana a una niña. Y ahí estamos mirando que se cumple una profecía que está en el libro de Isaías 53, versículo 4, donde dice que por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados. El hecho de que esté ahí en la Biblia, y la Biblia nos muestre, su palabra nos muestre que Él sanó enfermos, quiere decir de que el poder del Señor Jesucristo está para sanarnos. Ahora, no siempre somos sanos, en otras ocasiones, en algunas ocasiones podemos tener una enfermedad, pero Dios también se glorifica en medio de esa enfermedad. Y ese fue el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, quien vivió con alguna molestia, algunos dicen que fueron sus ojos, en fin, pero vivió y vivió para Cristo, y también el Señor en eso se glorifica. Jesús en este pasaje, como en los que miramos los domingos anteriores, sigue enseñando sobre la fe. Sigue mostrando cómo la fe es de importante para el ser humano y para sus seguidores, para su iglesia. También podemos darnos cuenta que aquí había gran multitud. Esto es un dato muy importante. Había gran multitud. Jesús siempre aprovechó para hacer milagros, para dar enseñanzas a mucha gente. Eso es muy importante. Así no habría disculpas de que Él solo vino a uno. No, lo hizo con todo el mundo. Y lo hizo para todo el mundo. O sea, todos tenían oportunidad de acceder al conocimiento, de acceder a la bondad, de acceder a la misericordia de Jesús. Igual que hoy en día, todos tienen oportunidad. La pregunta es, ¿será que sí lo hacen? ¿Será que todos acuden a ese llamado que hace Jesús? ¿Acuden a esa bondad de Jesús? ¿Acuden a esa misericordia de Jesús? Pues nos damos cuenta de que no es así. Bueno, vamos a ir mirando cómo se desarrolla esta historia, cómo se desarrollan estas historias, más bien, cómo se desarrolla esta narración. ¿Qué es lo que primero vemos? Vemos primero los versículos 18 y 19. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Versículo 18. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos.
¿Qué es lo que primero vemos nosotros? A un hombre con una necesidad enorme, pero con una fe enorme también. Entonces vemos cómo Jesús acude a la súplica que le hace un hombre importante, dice que era un principal, quien está convencido que él tiene el poder para salvar a su hijo. El Señor atiende a la súplica mostrando su misericordia. Eso es lo que vemos en estos dos versículos, en estos dos primeros versículos. Y es bien interesante mirar cómo el relato nos da algunos detalles, ¿sí? Es bien interesante. Mientras Él les decía estas cosas, ¿qué cosas? Él les está hablando y les está enseñando sobre el ayuno, porque le hacen una pregunta sobre el ayuno, y entonces Él les está enseñando y les está diciendo algunos asuntos sobre el ayuno, ¿correcto? También les está hablando y está haciendo milagros de cómo sana a un paralítico. Está narrando y el Evangelio de Mateo dice cómo fue el llamamiento de Mateo. Y así sucesivamente. Entonces, después de que Él decía estas cosas, alguien se le acerca al Señor Jesús. Alguien se le acercó al Señor Jesús. Y nos describe que fue un hombre principal, un hombre que tenía una posición, era jefe de la sinagoga local, era un hombre con cierta posición, ¿sí? Pero lo interesante es que dice que ese hombre que era principal se postró ante él, se postra ante él. Un dato importante que nos debe enseñar ahí es que cuando venimos ante el Señor y venimos en búsqueda de algo, con alguna necesidad, en medio de una circunstancia difícil, la mejor actitud es postrarnos delante de Él. No exigirle, no, sino postrarnos ante Él. Eso es muy importante. Y esa palabra por algo está ahí. Dice, y se postró ante Él, diciendo, ahí ya le empieza a mostrar la necesidad que tenía. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este hombre tenía fe. Y una gran fe, no una fe escasa, sino una gran fe. Para él su hija había muerto, pero él sabía que en las manos de Jesús estaba la vida de su hija. Y afirma, es bien bonito esto, miren lo que dice. Pon tu mano sobre ella, pon tu mano sobre ella. Solamente era que pusiera la mano de Jesús sobre ella y ella viviría. Eso es una gran fe. Mi hermano, mi hermana, amigo, usted que está mirando esta transmisión, usted tiene esa fe. Yo no le digo que tenga la fe de creer que alguien venga y ore por su hija y será sana y será resucitada. Yo le estoy diciendo que ponga usted la fe en Jesús, y Jesús hará cosas extraordinarias. Llegará a ver usted situaciones que realmente solo Jesús puede cambiar y puede hacer en su vida. Este hombre tenía esa fe, este hombre tenía esa certeza. Este hombre sabía y estaba convencido de que Jesús tenía ese poder. Y por eso viene a Él. Y por eso deposita toda su confianza en Él. Y no se equivoca. Y no se equivoca. Es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque Jesús acude a ese llamado. Jesús acude a esa petición. Jesús acude a esa súplica de este hombre y muestra su misericordia. Lo que Jesús hacía no lo hacía simplemente para cumplir un milagro o para liberar a alguien, no. Jesús lo hacía con un propósito, y era
mostrar la misericordia del Padre, mostrar la misericordia de Él, mostrarle a la gente para qué había venido Él. Y eso es muy importante, muy pero muy importante. Pero miren lo que sucede seguidamente. Versículo 19 dice: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Muy interesante esto. ¿Por qué lleva a sus discípulos? Se levanta Él, pero no va solo, sino lleva a sus discípulos. Porque Jesús quiere que sus discípulos aprendan de fe. Jesús quiere que sus discípulos vean lo que Él hace por alguien que tiene fe. Jesús quiere que sus discípulos vean el poder que Él tiene y eso les sirva a ellos para lo que había de venir cuando Él partiera. Jesús lo que está haciendo es enseñando a sus discípulos, mostrándoles con evidencias de qué es capaz Él de hacer por alguien que tiene fe, de qué tan capaz es Él de hacer algo por amor y por misericordia. Y entonces se requería que los discípulos miraran esto. Qué bueno es ser discípulo de Jesús y poder depositar toda la confianza en Él y traer a otros para que se den cuenta quién es Jesús. ¿Qué hace Jesús por alguien que le ama, por alguien que pone su confianza en Él? Y luego versículos 20 al 22 pasa algo aquí que pareciera que fuera algo que está ahí como insertado, pero era el diario vivir de Jesús. Vemos como una mujer que está ahí cerquita de todo esto también viene a Jesús. Dice el versículo 20: y ella, que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Para ella solamente era necesario tocar el borde del manto de Jesús. Sufría de flujo de sangre. Era algo por lo cual en su época la determinaban como alguien inmundo, como alguien que primero era mujer, segundo tenía flujo de sangre, era alguien que para la sociedad era inmundo. Y ella estaba sufriendo de eso. En otras versiones dice que había gastado mucho dinero en muchos médicos. En los otros evangelios, en el evangelio de Lucas y en el evangelio de Marcos, la narración es un poco más amplia y da algunos otros detalles. Y dice que ella había pagado durante mucho tiempo por médicos para que le solucionaran el problema. Pero al ver el poder de Jesús y al haberlo estado siguiendo, se da cuenta que Él es el único, que Jesús es el único que tiene esa facultad para poderla sanar. Y la narración dice que se acercó a Él por detrás y tocó el borde de su manto. Jesús vuelve a mostrar misericordia. Reacciona a la necesidad de una mujer que padecía una enfermedad, un flujo de sangre desde hacía 12 años. Y quien sabía que Él tenía el poder para salvarla. No solo para sanarla, sino para salvarla. Maravilloso es eso. Maravilloso es ver cómo se junta en la agenda de Dios la necesidad de alguien y la misericordia de Jesús. Porque ella decía, versículo 21, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Dese cuenta que no dice seré sana, dice seré salva. Y solo con tocar el borde del manto. Era otra persona que nos muestra la Biblia que tenía una fe enorme, una gran fe. En contraste a las dos enseñanzas que hemos tenido anteriormente, donde el mismo Señor Jesucristo dice hombres de poca fe, aquí nos está mostrando estos relatos dos personas que tenían una fe enorme. Uno que creía que si Jesús ponía la mano sobre la niña viviría. Y otra que solo decía que con tocar el borde del manto sería salva. Qué fe tan maravillosa, qué fe tan poderosa.
Nosotros debemos asumir eso. Ya aprendimos que podemos tener poca fe en un momento. Hoy estamos aprendiendo que debemos tener una fe enorme, depositar toda nuestra confianza en Jesús. Hoy estamos mirando eso. Mi hermano, mi hermana, usted deposita toda la confianza en el Señor. Usted deposita toda su confianza en Él. En medio de las circunstancias adversas, en medio de eso que usted no ve nada, ve todo triste, ve todo oscuro, ve una gran tormenta en su vida, usted deposita toda su confianza y tiene toda la confianza en el Señor para salir adelante. Recuerde que este pasaje nos muestra que Jesús muestra su misericordia ante la necesidad y la fe de las personas. Necesidad y fe, necesidad y dependencia en Él. Ahí muestra el Señor misericordia. Ahora, no le estoy diciendo que no puede mostrar misericordia ante cualquiera. Jesús lo hace, pero estos pasajes nos están mostrando eso. Nos está mostrando eso. Esto es bien bonito, ver cómo el Señor Jesús todo lo tiene bajo control. Nosotros somos los que a veces podemos como decaer un poco, desmayar un poco, pero es el Señor quien muestra toda su misericordia. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque hoy en día necesitamos esa misericordia del Señor. Esto está muy difícil. Estamos pasando tiempos difíciles. Estamos pasando momentos complicados. Y solamente la confianza y solamente el amor en Él podrá hacer que nosotros podamos salir adelante en medio de estas circunstancias tan difíciles. Él mostrará la misericordia por este país. Él mostrará la misericordia por cada uno de nosotros. Él mostrará su amor por sus hijos. Yo le doy gracias a Dios por lo bueno y por lo maravilloso que es Él. Mire lo que Jesús le dice a la mujer. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Qué palabras tan maravillosas que el Señor Jesucristo tiene para con esta mujer. Volviéndose y mirándola. Esa mirada de Jesús, esa mirada de Jesús de amor, esa mirada de Jesús de compasión, esa mirada de Jesús de entendimiento. Comprendía por lo que estaba pasando esta mujer. Esa mirada de Jesús, esa respuesta de Jesús. Qué precioso. Volviéndose y mirándola, dijo. Se reúnen ahí varios aspectos de la grandeza de Jesús. Se vuelve a ella. Accede a la petición de ella, se vuelve a ella, la mira, pero también le habla. Una gran cantidad de elementos que nos muestran ese corazón misericordioso de Jesús. Ese amor de Jesús, pero también esa soberanía de Jesús, ese poder de Jesús al decirle: ten ánimo. Pero lo otro importante es que le dice: ten ánimo, hija. Ya la llama hija y le dice: tu fe te ha salvado. ¿Qué elementos? ¿Cómo la palabra del Señor es tan detallista? Dice que el Señor se devuelve, dice, volviéndose, la mira, le habla y le dice palabras tan maravillosas:
Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Hoy el Señor nos está diciendo: tengan ánimo, hijos míos. Tenga ánimo, hija. Tenga ánimo, hijo. Tú que estás sufriendo por algo, tú que estás padeciendo por algo, tú que tienes una necesidad, que estás pasando por diferentes circunstancias, que tú no puedes manejar, que ya a ti se te salieron de las manos, el Señor te está diciendo: tranquilo, hijo, tranquila, hija, ten ánimo, que tu fe te salvó, que tu fe te salvará, que tu fe está en el lugar correcto. ¿No les parece eso maravilloso? Esa es la palabra. Esa es la palabra que está ahí. Eso es lo que dice ahí. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Desde el momento en que ella tenía la certeza de que al tocar el borde del manto de Jesús sería salva, desde ahí fue salva, porque la respuesta del Señor fue afirmativa, porque la respuesta del Señor fue la que ella esperaba, en la que ella creía, y eso es maravilloso, eso es maravilloso, eso es grandioso. Por eso la fe es tan importante para poder seguir a Jesús. Por eso la fe es tan trascendental en usted, en mí, para seguir adelante. Por eso la palabra del Señor enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso hay tanto en la Biblia sobre la fe. La fe de diferentes personas. No puede ser más, ¿cómo dijéramos? Más relevante las dudas que la fe. Siempre vamos a tener dudas, siempre. Eso es inobjetable. Pero cuando llegan las dudas, la fe que el Señor ha depositado en nosotros debe salir a la luz. Debemos sacarla de allá. Mostrar esa fe. Mostrar esa fe. Tener esa certeza que tuvo este hombre, tener esa certeza que tuvo esta mujer, es indispensable. Es indispensable. Le doy gracias a Dios porque palabras como estas nos animan. Palabras como estas nos exhortan a seguir adelante pese a las circunstancias. La iglesia del primer siglo necesitaba ser animada. La iglesia del primer siglo necesitaba de un grupo de personas que fueran capaces de, comillas, liderar este gran propósito, esta gran visión que el Señor les estaba transmitiendo. Y por eso tenían que pasar por diferentes circunstancias. Por eso el Señor les tenía que decir en algún momento hombres de poca fe, pero también por eso tenían que conocer estas historias como estas, de este hombre y de esta mujer, los cuales tenían la certeza de que Jesús era la solución para ellos. Y así poder salir fortalecidos. ¿Para qué? Para ir y predicar el Evangelio, para ir y anunciar al Salvador, para ir y anunciar al que tenía palabras de vida. Eso sucedía con ellos. Eso tenían que vivir con ellos para que ellos sufrieran esa transformación allá en sus corazones y en sus mentes. De igual manera nosotros, mis hermanos, de igual manera nosotros tenemos que dejar tantos paradigmas para esta época, de ver todo tan trágico como está sucediendo, y poder decir y poder manifestar: Cristo es la alternativa, Cristo es la solución. Estoy seguro que en Cristo somos más que vencedores. Y transmitírselo a otros, y llevar esa palabra a otros, y poder decirles
tiene usted esperanza en Cristo. Cristo es la solución. No es un cuento de hadas. Poder enseñarles la palabra de verdad, enseñarles el Evangelio de Cristo, toda la palabra del Señor, de tapa a tapa, para que ellos vean que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hermano, querido hermano, usted lo hace. Querida hermana, usted lo hace. Lo hace con esa convicción que le hicieron estos dos personajes. Si no lo hace, lo invito a que lo haga. Siempre el Señor va a estar con los brazos abiertos para recibirle y para apoyarlo también y para respaldar, porque no lo respalda usted, Él respalda su palabra. Él es fiel a su palabra. Que Dios nos ayude. Todavía nos quedan unos versículos más: 23, 24, 25 y 26. Y eso ya los vamos a ver el próximo domingo. Solo me quedan unas palabras de reflexión. Y es más que de reflexión, de recomendación. Muestra a Jesús con tu manera de vivir. Eso comúnmente se llama testimonio. Si tú crees en Jesús, no puedes vivir como tú quieras. Tienes que mostrarlo a Él con tu manera de vivir. Muestra la fe que tú tienes en Él con la manera en que tú vivas para Él. Ama como Jesús amó, entregándose hasta lo sumo. Ama. Para poder amar de esa manera como Jesús amó, tienes que negarte a ti mismo día a día. Entonces vas a amar como Él y vas a mostrar tu misericordia. Vas a mostrar, la misericordia de Él. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Un abrazo y espero que esta palabra quede marcada en su corazón y en su mente, y pueda usted replantear la manera en que está viviendo y cambiar lo que tenga que cambiar, porque la palabra del Señor a eso es lo que nos invita. Esta preciosa palabra que está en un libro de hojas comunes y corrientes y que solamente es trascendental cuando se vive, lo que pretende es eso, que cambiemos y seamos transformados. Un abrazo aquí desde la distancia, un abrazo diciéndoles que Dios les bendiga grandemente, que el Señor les ayude, que confío no en nuestras fuerzas, sino confío en lo que Dios hace a través de su palabra con cada uno de nosotros. Mi fe está puesta en Él, espero en Él y dependo enteramente de Él. Y eso mismo trato de enseñarle a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos. Un Dios les bendiga grandemente, un abrazo, que Dios sea glorificándose en cada uno de ustedes, en sus vidas y en las de sus familias. Dios les bendiga.